buenos días a todos los pueblos que están presentes aquí, estamos en Venta, aquí en La Paz. Y bueno, estoy contento para compartir los demás, los jóvenes, los estudiantes. Y esta experiencia que nos ha dejado nuestro abuelo que nos ha dejado la planta, también a Dios que nos dio también la planta. Porque yo sé que está perdida un poco, pero ahora estamos recuperando otra vez la planta para que vuelva otra vez a ocupar nuestra plantita. Siendo que tenemos que volver a tener plantas medicinales. Hay veces no tenemos económico, se puede morir al medio de las plantas medicinales. Y para mí estoy contento, orgulloso y quiero dejar también como adulto mayor, estoy un adulto mayor y quiero dejar herencia para el futuro. Al menos yo tengo también herencia de nuestro abuelo, nuestra abuela, mi herencia lo tengo ahorita y tengo que dejar a otros para el futuro con mi herencia también, para que no vuelva también que se pierde toda la plantita. Para los jóvenes, pues ahorita estoy trabajando allá de Macharetí, no estoy trabajando con... Bueno, eso yo creo que es importante, estoy trabajando con los estudiantes, los normalistas, los demás, los niños, enseñando cómo se prepara la pomada y qué plantita así, para qué enfermedades, todo eso me interesa para que ellos sepan también, ¿no? Esta pomada ya elaboramos esta planta de nuestro territorio. Mira, aquí está la pomada, ya está ocupada ya. Este es bueno para rudismo, para dolor de hueso, para calambre y para golpe, de dolor de rodillas, por eso tiene 7 plantas esto. Y es importante también ocuparlo, eso también. Ahí entra la planta eucalipto, molle, pino y San Marcos, después romero y muña, ajá. Hay 7 plantitas, eso hay que mezclar también. Y fuera de esas plantitas, no solamente para pomada, sino también para otras enfermedades, también para, por ejemplo, la diarrea, para la tos para los niños, para asma también puede ser también esa plantita. Por ejemplo, esta vira es bueno para la tos, para los niños. Y puedes mezclar también con eucalipto, aquí tengo molido también por acá. Este es bueno para los niños, para los adultos también, pero hay que endulzar con miel de abeja, sí. Tomar en la mañana y en la noche, antes de cortarse. Este es bueno remedio. En vez de comprar jarabe por la farmacia, pero ahí tenemos remedio. Ajá. Bueno, hay otro, tengo también la hierbita de molle. El molle no solamente para preparar pomada, sino también para otras enfermedades. Este es bueno para enfermedades, para dolor de muela, para estar inflado, ¿no ves? Para estar hinchado. Hay que freír con la injundia de la gallina. Pongamos una hojita de tomate y tomate freír y hay que sobarle. No solamente para dolor, también sirve para cuando agarra el aire, no es que se duela así la boca a un lado, no es la hoja a un lado. Con ese puede servir también. Hay que friccionar. Y ese es bueno porque yo una vez no había en la farmacia ese remedio para curación. Entonces ocupamos esto ya se pasó. Cuando me dije, cuando picadura de víbora, hay que sacarle ¿cómo se llama? No tengo ¿cómo se llama? Tuca, eso hay que sacar y hay que amarrarlo así, Y también bueno, también la semilla del papaya sirve también eso, hay que tomar eso, se pasa. Mientras que es calmante, nadie puede llevar la posta o el hospital también, es interesante. Después para dolor de estómago, ¿no? A veces cuando no come, trabajar al potrero, digamos, ¿no? Todo el día sin comer, a veces le haga dolor de estómago. Como no tenemos el potrero, estos hierbitas, ¿qué podemos hacer? Emergencia. A uno de orina mismo hay que sacar sobarlo. Esa es buena emergencia ya. Pues me ha pasado así y con eso por eso tengo fe de eso también. Ese peligro está el dolor de estómago. No se puede doblar así sin andaba. Ahorita estoy contento porque yo primera vez que encuentro aquí La Paz, ¿no? Claro, viene con el Prodeco, pero no así público, ¿no? Sino que así interior un poco. Ahora, ayer todo el mandado por la universidad para estudiantes, explica cómo se prepara pomada, de qué planta lleva todo eso. Están orgullosos, ¿no? Porque para ellos mismos, para los futuros, para ellos tienen que saber, para que no se pierdan nuestras plantas, todo eso.
Pero voy a mandar saludos, ¿no? a mi Monseñor Macharetí, toda la familia que está, pues, está mi señora está un poco, también Macharete me está esperando, ahorita yo le llamé, están preocupados porque ayer está un poco, pero ya estoy, ahora está bien. Y saludos a todos, ¿no? Los que nos están apoyando también, tanto nos está apoyando, llega aquí a Olimpiada, estoy contento, gracias también a los que están dando de parte de los directores, profesores y los técnicos, todo eso. Me gustaría. Los saludo a todos los del machareteño, ¿no? Estoy contento a presentarnos nuestras plantas medicinales. Bueno, yo saludo a todos los compañeros de adulto mayor, porque el día 26 era nuestro aniversario, nuestro adulto mayor. Por viaje, pero a lo mío estamos contentos, ¿no? Estamos aquí en La Paz con toda la gente, público. Me gusta también la pregunta que vienen haciendo los jóvenes. Saludo a todos los compañeros de adulto mayor. Ya solo país.